Muy buenas tardes, aquí José Luis González, el capitán, en su programa de reflexiones del capitán. Bueno, aquí tienen a mis espaldas el Zócalo lleno. No sé cuánto cabe ahí. Alguien aventuraba 1 millón, no creo. Deben de caber a unas 300,000, 400,000 personas. Tal vez que alguien hable con el experto en medir el número de asistentes a la plancha de la plaza cívica más grande del país. Bueno, se reunieron ahí a invitación del presidente para celebrar, para tener la fiesta de la expropiación petrolera. Eh, Decía Jalife, ¿no? Que ya no es una fecha nada más histórica, sino que es una fiesta nacional, por lo que significa recuperar el energético, recuperar el petróleo para beneficio de los y las mexicanas. Por aquí pasaremos fragmentos de lo que ahí pasó. Pero yo quiero hacer mi reflexión antes de poner alguna imagen, cuando menos la introducción a mi reflexión. Aquí estaremos alrededor de 30 minutos. Voy a tratar de hacer los programas ya que no sean de 1 hora, porque bueno, a veces la gente no los aguanta, ¿no? Aunque bueno, todo depende también del orador o del expositor. En fin, que estamos experimentando. Mi radio, radiomorena.net, pues ha tenido problemas de recuperación, así como un servidor que también está ahora descansando por los achaques ya de la tercera edad. Pero bueno, vamos empezando por preguntarnos cómo fue posible que ahora sí que al lado del imperio ya más grande del mundo y sus alrededores, que era desde entonces Norteamérica, pudimos decirle a los ingleses y a los norteamericanos y no sé a quién más, que ya era tiempo que dejaran de explotar nuestro petróleo y de llevárselos dándonos una bicoca sin construir escuelas ni carreteras alrededor de los complejos de extracción de petróleo. Y bueno, el presidente todavía estaba tratando de conciliar, ¿no? Y les decía, bueno, ¿cómo quieren que no hagamos un incremento del impuesto si alrededor de sus industrias no hay sanidad, no hay hospitales, no hay escuelas? Y le preguntó uno de los, no sé si un inglés o un gringo, en la mesa donde estaba discutiendo esto, que quién garantizaba que solamente aumentaría el impuesto de la extracción del petróleo eh, a esa cantidad que él decía. Pues yo, dice el presidente, yo lo garantizo. Y se carcajeó delante del inglesito, ¿no? Bueno, entonces el presidente dio media vuelta y se fue. Y después de haber consultado con su mejor amigo, con quien debió de sucederlo en la presidencia, el general José Mujica, después de deliberar con él qué pasaría si expropiaran, si se vendrían los gringos al territorio mexicano a invadirlo, pero llegaron a la conclusión de que había dos cuestiones que salvaban el asunto. Primero, que Estados Unidos no se iba a meter en armas por México, porque además el presidente que estaba en ese entonces, creo que era Roosevelt, entendía que México también tenía que tener ganancia para poder pues, subir de calidad la industria y la vida en México. Pero además que había una guerra próxima, la Segunda Guerra Mundial, y no podían tener, ¿verdad? A un lado a un aliado que sería de los belicosos de allá de Europa, más que al lado de los norteamericanos y los invadían. Esas dos cuestiones, decían los analistas hace un momento, creo que Jalife, después de que terminó el mitin, esas dos cuestiones animaron a Cárdenas y a Mujica a hacer la expropiación petrolera. Bueno, ha dado dividendos. Decíamos antes que, bueno, ¿cuál ganancia si lo que sale del petróleo se va para el pago de la deuda extranjera? Si lo que sale del petróleo se va a los bolsillos de los politicastros, ¿no? Que nos han gobernado 70 años el PRI, otros 12 el PAN, en fin.
Luego entonces, todos le apostaban a que debería pararse ya la industria petrolera, que para qué, si era mejor negocio, y sobre todo para, perdón, los que tienen negocios de viudas, comprar gasolina y venderla acá. Si la compraban cara, pues venderla cara acá. Y la ganancia era la misma, no tenían que esforzarse. Llegó Andrés Manuel al gobierno y dijo, no, lo que queda de las reservas, más los que se pueda descubrir, ya no se va a vender petróleo, sino que lo vamos a almacenar, porque en el proyecto sexenal vamos a construir una mega petroquímica que se va a ubicar en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, o Valparaíso Tabasco, que nos va a ser autosuficientes en gasolina. Los incrédulos de siempre, bueno, sobre todo la derecha, decían, no, eso, la gasolina se va a acabar de todos modos, ¿qué vas a después a hacer gasolina del petróleo, ¿no? Se va a acabar el petróleo a nivel mundial. Bueno, pues si son 30, 40, 50 años, imagínense 30, 40, 50 años comprando gasolina económica porque la producimos con nuestra misma materia prima, ¿no? Salvaría la circunstancia, a mediano plazo, cuando menos. Ahora los de derecha encaran a Obrador y le dicen que le costó 2 o 3 veces más el presupuesto. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Llegó la pandemia, sacrificó la economía, además de cientos de miles de gentes, millones de gentes, y subió todo, los alimentos, la medicina, las materias primas para construir la petroquímica. Sin embargo, él que ahorra, él que cobra los impuestos, él que no dilapida, él que protege el erario público, pudo pagar la petroquímica y también el aeropuerto y va a construir el pasadero de Océano Atlántico a Océano Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Y bueno, agréguenlo, al final del sexenio, todo lo que prometió hacer lo va a lograr. Luego entonces, el apoyo de toda esta gente, que sería difícil contar, también respalda el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, con todo lo que cargamos, ¿verdad? En el barco de saltarines, chapulines y demás. Y bueno, esperamos que el candidato o la candidata que venga, como él les inquirió, sigan esa misma línea de por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a escuchar un poco, así a grosso modo, vamos a interrumpir y vamos a seguir. Empieza el presidente, entre otras cosas, a nombrar los estados que están ahí entre esa gente. Y a cada nombre de cada estado había pues un juicio del estado correspondiente. Creo que aquí vamos a sumarnos primero a eso. Vamos a ver. Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Vean ustedes, el Zócalo lleno y las calles adyacentes. San Luis Potosí, Sinaloa. Adelantemos un poco. Son un auténtico humanista y de poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Política, entre otras cosas,
es manejo de tiempos, asunto que suele resultar esencial y definitorio. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en sus apuntes que sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca caminó y platicó durante más de una hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Cito al general Cárdenas. Dice: hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista, y que esto los detendría de agredir a México en el caso de decretar la expropiación. Entre otras razones, y aprovechando esa circunstancia, el 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera. Ese día, a las 8 de la noche, el general Cárdenas comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica. Y bien, ahí está la expropiación petrolera. Yo contaba la anécdota de que platicó con su compadre Mujica, y ahí tomaron la decisión por las circunstancias que aquí mencionó el presidente. Y siguió hablando el presidente, cada vez más emotivo, más fuerza en sus palabras. Seguiremos escuchándolo. Adelante. Un profundo malestar, sobre todo entre los ricos de la época, en sectores de clase media y en la mayoría de los medios de comunicación. Es interesante, y esta es una lección, destacar que históricamente la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales a favor del pueblo y del dominio de la nación. Recordemos que el derrocamiento del presidente Madero, nuestro apóstol de la democracia, contó con la intervención del embajador de Estados Unidos, pero fue ese derrocamiento llevado a cabo por grupos internos de la derecha que previamente habían promovido una campaña de odio y desprestigio consistente en ridiculizar al mandatario, al presidente Madero, en los periódicos, hasta el punto de tratarlo como loco y espiritista. ¿Cómo no lo iban a hacer si Madero se fue a los brazos del enemigo? ¿Sí? Se cobijó bajo las botas de de Victoriano Huerta. Bueno, le dio la llave de la puerta de su casa al asesino. El hermano de él, de Madero, le dijo: oye, te va a matar. Le quita la pistola a Victoriano Huerta y se la lleva a Madero: te va a matar. No, 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 regrésale la pistola al general, él que está el custodio aquí de la capital y del gobierno. Entonces, Inocencio Madero
yo no sé, yo no apoyo la idea del presidente de que es un apóstol de la democracia, cuando le mandó los canes a Zapata y desde luego al otro enemigo, eh, al otro enemigo ideológico de la Revolución Mexicana, que era Ricardo Flores Magón. Cuando se acusa a Madero de traidor, bueno, lo acusa Zapata y lo acusa el señor que acabo de mencionar, la vuelta del compañero Flores Magón, lo acusan de traidor, pero yo digo, traidor tampoco lo era el señor Madero, porque pues él nunca traicionó a los terratenientes, ¿no? Cuando Zapata le exigía con las armas que había que tomar las tierras que eran de ellos, él decía, no, todo conforme a derecho. Y conforme a derecho, bueno, fue capturado por el nuevo dictador Victoriano Huerta y lo fusilaron junto con su pareja de gobierno, Pino Suárez. Entonces yo, con todo respeto, presidente, ahí está fallando la historia, ¿no? En fin, hago una crítica fraterna en este humanista mexicano. Vamos a seguir escuchando parte de su discurso. A ver, acá al final lo que hace el presidente es encarar el repudio que hay de ciertos senadores republicanos que hablan de invadir a México para acabar con el narcotráfico, ¿sí? Acusan a México de trampolín del narco, decía el tristemente célebre Díaz Ordaz. Se acusan de ser el trampolín, pero allá tienen la alberca, ¿no? Entonces saquen el agua de la alberca y pues no va a haber trampolín acá. Pero bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, defendió la posición de México, ¿no? Y habrá que ver el discurso completo, que desde luego lo pondré al terminar esta emisión. Junto con esta emisión, el discurso completo dado en el Zócalo el día 18 de marzo. Estará ahí en mi página de radiomorena.net. También esta reflexión que estoy haciendo. Desde luego que, ¿cómo llegó Cárdenas a la presidencia? Pues llegó como los otros dos o tres anteriores a él, por dedazo del jefazo de Sonora, el general Calles. El general Calles impuso tres presidentes, si no es que cuatro. Uno de ellos fue Lázaro Cárdenas. Los imponía y desde luego los titireteaba. O sea, hacían lo que decía el general Calles. ¿Y por qué escogió Calles a Cárdenas? Bueno, Cárdenas era un militar de carrera y como guardia, diríamos, guardaespaldas de Calles, pues era muy obediente y muy solícito. Y un día que estaba Calles allá en la playa con su familia, tomándose unas heladas, estaba sudando la gota gorda, Lázaro Cárdenas, ¿no? Con su cuello y su corbata. Y entonces Calles le dice, general, siéntese a tomarse unas cervezas con nosotros, hombre, no sea tan duro. No, mi general, yo estoy aquí para cuidarlo y ese es mi oficio ahorita. Entonces eso le cayó muy bien a Calles, ¿no? Y por eso lo nombró. El problema que el señor Cárdenas tenía lo suyo y no se iba a vender, ¿no? Ni iba a traicionar la patria, ni mucho menos, y empezó a hacerle la guerra política a Calles de tal forma que lo extraditó del país, lo sacó del país, ¿no? Para que no anduviera otra vez imponiendo gente que le obedeciera sus órdenes. Que creo que es lo mismo que quiso hacer ese ratón atómico que se llama Carlos Salinas de Gortari, a quien bien define Obrador como el padre de la pobreza en México, ¿no? Que por ahí hay un rumor que no quiero soltar aquí porque se me hace que no está correcto. Que hay ahí una relación entre el señor Salinas y el más punitivo de los diputados del PT. Yo no creo, en absoluto. Habrá que preguntarle a él directamente. Se va a reír de nosotros si no es que nos da una bofetada por andar preguntando cosas tontas, ¿no? En fin, vamos a seguir escuchando un poco más
Celebramos de nuevo este multitudinario mitin que les tapa la boca a todos aquellos que más o menos llenaron el Zócalo la otra vez, con las prebendas de siempre, y que la derecha sepa, como lo decía Noroña, por cierto. Van a ver el día 18 su meeting, su encuentro pedorro que hicieron ahí la vez pasada, va a ser rebasado al doble por el pueblo de México, que está con la preservación, con la conservación de la energía, con la recuperación de los energéticos y de la electricidad y todo lo demás, que es el nudo, que es diríamos, la energía prácticamente dicha que impulsa a la economía mexicana. Y lo vamos a ver. En este sexenio estamos viendo, y cuando venga, ojalá sea una mujer, ¿no? Para ver si ordena esto, va a seguir con la línea de Obrador, la línea del humanismo mexicano que él llama. Yo tengo mis dudas sobre eso del humanismo, eh, porque acá no se puede decir socialismo, Ave María Purísima, ¿no? ¿Qué van a pensar los gringos? Ya ven cómo traen de la oreja ya los socialistas de Centroamérica y de Venezuela y de Cuba y de todos ellos. No, 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 no se puede decir la palabra socialista, aunque la nariz del socialismo se está asomando con algunas propuestas de Obrador, como es el darle una pensión vitalicia a los viejos mayores de 65 años, tengan otra pensión o no la tengan. Eso es una deferencia para los hombres y mujeres que han trabajado, a veces sin pago, a veces con un pago macro, como los maestros, lo digo por experiencia, a veces en forma eh, desdeñosa a la gente que tiene honor y que vive una vida honrada. Pues las víboras y los alacranes de alrededor hacen la vida pesada, aunque no se metan con ellos, con que exista nada más, ya hieren el honor y el sentimiento de la gente honrada. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más al presidente. El auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo, aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social. Si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, luego del gobierno del presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción. Curioso, quiero explicar, porque lo escucharon antes de lo que acaba de decir el presidente. Cuando llegó el relevo del sexenio de Cárdenas, pues el candidato que podía seguir con su misma línea, como ahora Obrador pretende que también sigan su línea, en aquel entonces era el general Mujica. Pero si lo hubiera puesto, no es que los gringos hubieran venido contra el socialista Mujica, sino que los mismos generalotes, ¿no?, que deseaban agarrar el mando para seguirse enriqueciendo, hubieran hecho un golpe de Estado o algo parecido. Si con el que puso, que ahorita no recuerdo cuál era el nombre, había problemas, imagínense con alguien pensamiento izquierdista, socialista inclusive, como era el señor Mujica. Y por eso él dice que Cárdenas tuvo que optar por el menos dañino, en el sentido que estoy hablando, y ahí se inauguró la componenda, el trapeo, la simulación, Alibaba y sus 40 ladrones. Estamos hablando del, ¿cómo se llamaba? Se apellidaba Alemán, el presidente alemán. Ese era el ladrón y sus 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones. Y por cierto, hay un tipejo por aquí que anda desde hace rato diciendo obscenidades y es que se apellida alemán también. No le recomiendo que lo escuche, ¿no? Les va a dar vómito. Bueno, vamos a finalizar con esto de Obrador. Aquí creo que va a tocar lo que he estado señalando de los gringos que obviamente se meten donde ven que hay petróleo. Y estaba diciendo Jalife que hay esa posibilidad, porque el petróleo está acabando, ya se acabó en Estados Unidos. Están fracturando la tierra y las rocas con agua para sacar más rápido el petróleo y están ensuciando toda la naturaleza. Y cuando se les acabe el petróleo, bueno, a ver dónde hay petróleo, ¿no? Allá van a ir. Y dice Jalife que en Tabasco se acaban de descubrir
ahí a la orilla de la playa, ahí cerca de la tierra de Tabasco, yendo al mar, yacimientos. Entonces, persiguiendo carteles de la droga, pues se van a ir a perseguirlos a Tabasco. Eso dice Jalife, no lo digo yo. Habrá que ver qué tan cierto es. La bolsa de valores, las utilidades de las empresas y los bancos registran buenas ganancias. Las reservas del Banco de México se han incrementado en 15%, 200,000 millones de dólares de reservas del Banco de México. La inversión extranjera ha escalado a cifras antes no vistas. Lo mismo ha ocurrido con las remesas de nuestros paisanos migrantes. Muchas gracias, paisanas, paisanos. El año pasado, esas remesas casi llegan a 60,000 millones de dólares. Este año vamos a superar los 60,000 millones de dólares. Esto es muy importante porque ese dinero llega abajo, hasta las comunidades más apartadas, a 10 millones de familias que se benefician y que también con ese dinero se reactiva la economía regional, el comercio y otras actividades económicas. En efecto, es una gracia eso de que hay 10 millones de familias recibiendo dinero fresco en dólares. Pobres dólares, ahorita están devaluados. El peso está a 17 y feria, hasta donde yo lo miré ayer, antier. Entonces, quéjanse los ciudadanos norteamericanos que se han venido a vivir aquí a la frontera, porque allá con las pensiones que tienen no les alcanza. Hay inflación, hay subida de la gasolina, las rentas están por los cielos, etcétera. A ver si el último párrafo me la hace buena para escuchar qué dice de los gringos el presidente. Peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla. Sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia. Amigas, amigos, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores Ahí está lo que quería que escuchara. Escuchémoslo. de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí, en lenguaje coloquial, con grilla y con fines electoreros, politiqueros. Sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Tómala. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación. De verdad, se combate
a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí tiene al presidente de México enterito, dando lecciones y siguiendo para adelante. Por cierto, ahora que crucé la línea, estaba cruzando la línea, hay a veces, bueno, hay tardanzas de 2 horas, de 3, a veces de 7 horas. 7 horas, sí. Bueno, ahí me encontré que estaban vendiendo el busto de Andrés Manuel, nomás que estaba muy güerito, ¿no? Entonces yo le reclamaba a los vendedores, oye, pues si así no es el color de Andrés Manuel López Obrador, él es moreno, como todo buen mexicano, que se respete, es de producción nacional. Bueno, no sé si me hicieron caso, pero ahora apareció, a ver si lo veo porque se me va, parece que un fantasma, aquí está, parece de cobre, pero es obviamente de yeso. Eh, a $25 querían vendérmelo. Yo, obviamente, como todo buen árabe que se respete, dije, no, a ver, menos, tanto, $15. Un busto del tamaño natural que vamos a poner aquí en el patio, en la plaza de un músico que ya le ganó el nombre de la Plaza del Músico, un músico italiano, pero bueno, también puede compartir pedestal Andrés Manuel con ese museo. Se lo recomiendo que cuando vayan pasando la línea acá en Tijuana, pues adquieran un busto de este color, porque el otro está muy güero. Me decía el vendedor que hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere, pues por supuesto, ¿no? Hay gente retrasada todavía que no entiende qué es lo que es un hombre de honor, un hombre de lucha como Andrés Manuel López Obrador. Eh, Creo que no ha habido otro presidente más que Juárez eh, que ha puesto de pie el país o que lo está poniendo en este caso de pie. Aquí los dejamos. Esto es algunas opiniones del capitán, un poco desencajadas porque estoy convaleciente, pero ya el miércoles me dicen que ya puedo salir en el auto y hacer mi tarea cotidiana. Bueno, un gusto estar con ustedes. Se despide José Luis González, el capitán. Hasta, hasta siempre. Zócalo lleno, miren.